Buenos días amigos, todos los que están acá presentes y buenos días a los que están en casa también. Es un privilegio hoy poder servirles y estar nuevamente como cada domingo a disposición de ustedes para las preguntas y también para compartir aquello que durante la semana Dios depositó en mi corazón y espero que hoy lo deposite también el de ustedes. Si hay preguntas, si hay dudas en casa, pueden hacerlo a través del chat. Y si hay acá en el auditorio, también pues levantando su mano, tenemos ahí ya a Denis preparado con un micrófono. Entonces, como de costumbre, pues a partir de ahora, cuando gusten. ¿Quién tiene su primera pregunta? Bueno, allá Juan Carlos tiene una en casa. Sí, buenos días. Nos pregunta Gaby con respecto a Romanos 11:16. Si podría explicar a qué se refiere cuando dice, y si la raíz es santa, también lo son las ramas. Está hablando acerca de lo que sucedió cuando Israel le dio la espalda a la comisión dada por el Señor y el propósito de la adopción. Israel le da la espalda a este proceso, a este proyecto, como hemos explicado la semana anterior, y es desarraigada como una rama de olivo que es quitada de su tallo, de donde recibe los nutrientes. Y gracias a eso, Dios extiende su deseo de llevar a conocimiento del mundo entero las características de su amor y de su perdón, lo extiende hacia un nuevo organismo que es la iglesia. Y la iglesia como un olivo silvestre que no provenía del simiente de Abraham, por lo menos no de manera natural, no por la sangre, no como descendientes directos de Abraham, pero sí espiritualmente nos hace descendientes de él, dice Gálatas 3:29, que nosotros, si fuimos revestidos de Cristo, descendientes de Abraham somos. Entonces, como olivos silvestres, no del tallo original, sino que fuimos injertados dentro de este tallo, ¿ok? Y recibimos los nutrientes que vienen de esa planta. Ella es la vid y nosotros somos los pámpanos, dice Juan 15. Y separados de ella nada podemos hacer. Así como el pámpano no puede llevar fruto por sí mismo, así tampoco nosotros podemos llevar fruto si no permanecemos. Por eso Jesús dice en Juan 15, permaneced en mí. Esa permanencia es mantenernos alimentándonos de lo que provee la raíz, que es Jesucristo, en esta metáfora, y también cuidarnos de aquellas cosas que pueden obstruir el ducto y hacer que no fluya el nutriente, como el mundanismo. ¿Ok? Entonces, si la raíz es santa, cuanto más lo serán las ramas. ¿No? Bien, ¿alguna otra pregunta? No. Aquí hay una de este lado. Deberíamos tener dos micrófonos. Ya lo había pedido alguna ocasión, un micrófono de cada lado y así de esta manera nos movemos más rápido. Eso es. El tiempo es oro, acuérdense. Hola, buenas. Dime, Jenny, ¿cómo estás? Bien, ¿y tú, Guille? Si llega gente mexicana, por favor no los dejen. Ay, ya llegaron. En Mateo 12, que habla sobre el espíritu inmundo, ¿me puede explicar lo del espíritu inmundo que se va y vuelve con 7 espíritus más? Sí, está hablando acerca de lo que sucede en la vida de una persona que por su propio comportamiento deja afuera de su vida la actividad de espíritus inmundos, en este caso demoníaca. ¿Ok? Es un tema que es real, aunque a veces cuesta un poco hablar de ello. ¿Pueden los espíritus poseer a las personas? Por supuesto que sí, eso enseña la Biblia. De hecho, Jesucristo, buena parte de su ministerio, pues echó fuera demonios. Los demonios pueden poseer personas, pueden poseer animales. Hay un caso cuando Jesucristo va a Gadara y los demonios salen de este hombre que estaba endemoniado, el endemoniado gadareno, no ganadero, como decía un amigo mío, el endemoniado gadareno, puesto que era de Gadara, y estos demonios le piden de hecho permiso al Señor para ir al hato de cerdos, y ellos ahora habitarían dentro de esos cerdos. Entonces, es factible, sucede, ¿ok? ¿Qué es lo que la persona intenta hacer por sus propios medios? Transformar su vida, ¿ok? Y ahí es donde vemos al ser humano tratando de cambiar.
tratando de dejar de tomar, tratando de dejar de fumar, tratando de dejar el enojo con cursos con autocontrol y con técnicas de meditación y con filosofías qué sé yo, orientales para poder tener paz interior. O programas de alcohólicos y anónimos, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces puede ser que tenga victoria sobre un área, ahí es cuando ese demonio sale. Puede ser que tenga victoria. Y la casa está vacía, un poco usando la metáfora que usó el Señor Jesucristo. Pero después, aquella casa vacía es poseída por otros demonios peores. ¿Por qué? Porque se va el alcoholismo, pero viene ahora el mal humor diario a causa de haber dejado ese vicio. Se dispara por otro lado la inmoralidad, se disparan la queja, la crítica, la disconformidad, etcétera, en aquella casa vacía. ¿Ok? ¿Qué sucede con nosotros los creyentes? ¿Podemos ser poseídos por un demonio? No podemos ser poseídos. Lo enseña la Biblia de 2 Corintios 12, que dice que ¿qué comunión tiene Cristo con Belial? ¿O qué compañerismo la luz con las tinieblas? No podemos andar en yugo desigual, refiriéndose a las uniones entre creyentes e incrédulos, pero dando a entender de que aquello que es tinieblas no puede habitar dentro de la luz, porque la luz pone en evidencia las tinieblas. Primera de Pedro 3, creo que es el 10 o el 11, no me acuerdo, dice, ¿y quién es el que os podrá hacer el mal si vosotros seguís el bien? Entonces, cuando una persona llega a Cristo, Cristo entra en su corazón y de ahí sale todo lo que haya habido antes, previamente. Por eso, yo, gracias a Dios, nunca he tenido la oportunidad de estar con una persona que tenga un demonio, ni quiero estarlo, ni es el proyecto de Dios, ni para mi vida, ni para la vida de ustedes. Esos son distracciones a lo largo del camino. Hay gente que de repente cae en la trampa de creer que son efectivos en las manos del Señor persiguiendo actividad demoníaca. En fin, yo creo que el Señor nos ha llamado a ganar las almas. Esa fue su comisión, ir por el mundo predicando el Evangelio y haciendo discípulos. A la hora de predicar el Evangelio, si hay algo dentro de una persona, pues en el momento que reciba a Cristo, él va a ser libre de todas esas ataduras, ¿ok? ¿Y qué puede ocurrir? Que la persona pues sigue bajo la influencia externa de costumbres, malos hábitos, grupos sociales, que aunque no está, ya Satanás no tiene poder dentro de él, pues sí lo influencia. Es decir, cuando yo nací de nuevo, yo tuve que cortar con el 97 punto todo de mis hábitos que tenía, porque todos ellos iban en contra de la nueva vida que Dios me estaba proponiendo. Dice la Biblia que no es rey, las malas conversaciones corrompen las buenas costumbres. Entonces, puede ser que ya yo en Cristo pueda ser debilitado por el entorno en el que me muevo. Porque precisamente ese entorno sigue apelando a mi carne, apelando a mis viejas costumbres y me va a hacer la vida imposible y de repente me veo actuando como un incrédulo y ahora sí siendo creyente. Si me muero en esa condición voy para el cielo porque mi salvación no está en función de mi comportamiento, está en función de aquello que yo acepté. Pero voy a tener una vida cristiana deplorable, ¿ok? Dice, no es rey, Dios no puede ser burlado, todo lo que el hombre sembrar, eso también segará. Entonces, si yo siembro bien, cosecho bien, por eso Gálatas 5, creo que el 19, lo voy a decir bien, ya. Ya dije 2 creos, tengo solo 2 creos por día. No, yo les debo a ustedes formalidad y les debo respeto. 5:16. Dice, pues, andad en el espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne. Andar en el espíritu es caminar sembrando para el espíritu. Mientras yo más siembre para el espíritu, pues más se va a manifestar la gloria de Dios tras mío. Y si ando para la carne, rodeándome de estos costumbres del pasado, pues va a ser más difícil el proceso de mi santificación. ¿Ok? Bien. No hay nada que temer en la vida cristiana. Eso no ocurre. Doctrinalmente estamos claros. Dios nos ha dejado a nosotros la claridad para saber qué es lo que ocurre en un incrédulo y qué es lo que ocurre en un creyente. ¿Ok? Bien. Fuimos sellados por el Espíritu Santo. El Espíritu Santo está dentro de nosotros. Muy bien. ¿Alguna otra pregunta? Aquí, Jennifer. Sí te escucho, pero no por el micrófono. Ahora sí. Ahora sí. Tengo 2 preguntas. La primera
estaba leyendo Primera de Corintios y en el capítulo 1, versículo 1 dice Pablo, llamando a ser apóstol de llamado a ser apóstol de Jesucristo por la voluntad de Dios y el hermano Sóstenes. Me llama la atención que dice por la voluntad de Dios y el hermano Sóstenes. Te brincaste la coma. Pablo, llamado a ser apóstol de Jesucristo por la voluntad de Dios. El llamado fue voluntad de Dios. Ajá. Pablo está tratando un tema con los corintios, Ajá. que ellos habían dejado de respetar la autoridad apostólica de Pablo. Uh-huh. ¿Por qué? Porque habían venido falsos hermanos desde Jerusalén diciendo que Pablo no estaba acreditado, que los apóstoles eran los 12 apóstoles y Pablo no era parte de ellos. Entonces él aclaró, yo soy apóstol, y apóstol, dice en los Gálatas también, no de hombres, ni por hombres, sino por Cristo. Cristo me hizo apóstol y tenía las marcas de apóstol, tenía el testimonio de apóstol y fue de hecho más en un sentido productivo que los apóstoles. Como dijo él, dice que su gracia no ha sido vana en él, sino que él sacó más provecho de ella. Entonces, apóstol por Jesucristo. Y el hermano Sóstenes está acompañándolo con él mientras escribe la carta. O sea, la carta va emitida de parte de él. De hecho, todas las cartas de Pablo, si no me equivoco, quizás la de Gálatas no sabemos, es la única. Todas las demás está acompañada de alguien, generalmente de Timoteo. Sóstenes, Timoteo, hay otro que se llama Silvano en la segunda de Corintios. Listo. O Bueno, sea, que le creyeran a Pablo. ¿Ah? O sea, así como también era la voluntad de Dios por el hermano Sóstenes, ¿no? Eso es lo que significa. No. Él está diciendo, yo, Pablo, y Sóstenes, estamos escribiéndoles esta carta. Ay. Nada más que dice, yo, Pablo, que soy apóstol, nombrado por Jesucristo, Uh-huh. y además Sóstenes, que está conmigo, les enviamos esta carta. De hecho, las cartas salían y había varias personas detrás. Salían del corazón de Pablo, pero por ejemplo en Romanos, si buscas en Romanos 16, dice que Tercio que escribí la carta. Es decir, la carta la escribió un muchacho llamado Tercio. No tengo la menor idea de dónde salió ni nada. Bueno, digo, en la historia sí se puede verificar, pero no en la Biblia. Pero este hombre Tercio es el que escribió. Pablo no escribía, no era el mecanógrafo. Pablo, eso nos deja saber que él probablemente tenía problemas serios con su visión. ¿Ok? Okay, de hecho, me distraigo. Ajá. Luego me preguntan cómo sé lo de los problemas de visión. Dime la otra pregunta. También en 1 Corintios, capítulo 3, versículo 17, que creo que es también un poco la pregunta de mi tocaya, me llama la atención que dice, si alguno destruyere el templo de Dios, Dios le destruirá a él, porque el templo de Dios, el cual sois vosotros, santo es. Sí. Me llama la atención que dice, si alguno destruyera el templo de Dios, o sea, si alguna persona que ya es salva, pero no hace la voluntad de Dios. Hay dos formas de verlo. O sea, nosotros, tú, dice, o ignoráis que sos templo del Espíritu Santo y el Espíritu de Dios mora en vosotros. O sea, tú eres templo, tú como individuo. El día que naciste de nuevo, el Espíritu vino, como le decía yo a Jennifer ahorita, vino a morar en ti. Y tú eres, entonces si tú dedicas tu vida a destruir tu propio templo, pues naturalmente vas a morir y eso te va a destruir. Pero la connotación en 1 Corintios 3 viene hablando de que cada uno, en el versículo 10, viene hablando de que cada quien dice, conforme a la gracia de Dios que me ha sido dada, yo como perito arquitecto puse el fundamento y otro edifica encima, pero cada uno mire cómo se edifica. Él está hablando de una estructura que se está edificando. Una estructura que tiene un fundamento, dice luego más adelante que este fundamento es Cristo. Vamos a mentir en el 9. No, en el 11, sí, porque nadie puede poner otro fundamento que el que está puesto, el cual es de Jesucristo. Ese es el fundamento de esa estructura que se está edificando. Y esa estructura, pues ya ahora sí, cada uno mire cómo sobreedifica. El fundamento es el que los apóstoles están poniendo y luego cada quien, de acuerdo a la sana doctrina, debe ir edificando ese edificio. En Efesios 4, en el versículo 11 dice, en el 12 dice, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo. Ahí está hablando del mismo edificio que se está edificando. En Efesios también 2:19 dice, así que ya no sois extranjeros ni advenedizos, sino conciudadanos de los santos y miembros de la familia de Dios,
edificado sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo. Vuelve a hablar de un edificio. Ese edificio dice que es el cuerpo de Cristo, es la iglesia, ¿ok? Entonces esa es la segunda connotación de ese pasaje. Si alguien destruye a la iglesia, dice la Biblia, que él será también destruido. Ahora, ¿cómo se ejecuta eso? Pues no te puedo hablar más allá de esto, pero sí te puedo decir que una persona que es parte de la iglesia y se dedica a destruir la iglesia, pues ella misma va a salir lastimada, porque esto va a producir pues un quebranto dentro de su propio corazón, va a ir en contra de la propia raíz de donde fluyen sus alimentos, se va a dar cuenta de que está disparándose a sí misma. En fin, a veces la actitud del creyente es pronta para criticar y lenta para orar. Sobre todo ya cuando las cosas empiezan a rodar por inercia. Al principio, pues, todos estamos en todo. Tú bien lo sabes, si hay que cuidar a un niño, tú vas y lo cuidas. Si hay que decorar, pues alguien viene y decora. O sea, estamos todos en lo mismo. Pero llegará un punto donde ya vengan nuevas olas o generaciones de creyentes donde ya todo esté andando. Y pareciera sencillo, pues, así como cuando vamos a un restaurante y es sencillo criticar que el plato llegó no a la temperatura apropiada, pues podríamos sentarnos aquí también a decir que la prédica no estuvo a la temperatura apropiada o que, qué sé yo, que el lugar, la iluminación, o ver detalles superficiales como esos y otros más profundos, como ya criticar a los hermanos, ya violentar la unidad. Entonces, en ese pasaje que acabas de leer, lo que se está viviendo ahí, lo que se está viendo ahí es eso, dice, si la obra de alguno, bueno, más adelante dice, no sabéis que sois templo de Dios, ya te lo he dicho, si alguno destruyere, dice, nadie se engaña a sí mismo, si alguno entre vosotros se cree sabio en este siglo, hágase ignorante para que llegue a ser sabio. En fin, sigue hablando del concepto de que nosotros tenemos que estar y permanecer dentro del cuerpo donde Dios nos ha hecho partícipes y velar por él, es nuestro propio cuerpo. ¿Ok? Sí. Gracias. ¿Hay alguna otra? Sí, aquí Mayra. Aquí una pregunta en Juan 15:6, cuando dice que el que en mí no permanece será echado fuera como pámpano y se secará, y los recogen y los echan en el fuego y arden. Mi pregunta es, ¿eso se refiere a personas que no son creyentes y pasan, o eso está hablando es de... un error común porque al estar yo siendo parte de la vid verdadera, quiere decir que ya yo fui injertado en ella, ya nací de nuevo, ya soy un pámpano. Pero simplemente está usando una analogía, está usando una forma figurativa para que entendamos que separados de él no servimos sino para el fuego. No está hablando del infierno. Hay varias de las figuras que él usa que dice, ahí vendrá el lloro y el crujir de dientes. Entonces el creyente dice, ¿quiere decir que la salvación se puede perder y me voy a dar cuenta que de repente estoy fuera de la gloria de Dios? No, es solamente parte de la figura que está hablando, diciendo que va a haber dolor, va a haber consecuencia de esto, pero no está hablando de eso. O sea, yo no puedo hacer una doctrina de un versículo. O sea, para yo decir que el creyente es luego separado y si no dio fruto es tirado al fuego del infierno, yo tengo que ponerlo a la luz de todo el resto de la Biblia. Y el resto de la Biblia me dice que eso no sucede. Dice que por gracia sois salvos, por medio de la fe. Esto es lo que hizo que fuésemos injertados en la planta. Y esto no de vosotros, pues es un regalo de Dios. Y no es por obras. Pero si yo no doy fruto porque no estoy haciendo las obras que debo, entonces quiere decir que puedo perder la salvación por obras. Entonces ya ahí la doctrina se me cae. Tiene que ser sana. Sound, dicen en inglés, sound doctrine. Sana doctrina. Tiene que estar en sintonía con todo lo demás. El momento en que es distinto, que yo no lo puedo validar con el resto de la doctrina, pues no es sana doctrina. ¿Ok? Bien. ¿Alguna otra? María Ángel. A María Ángel le debo una. Sí. Tengo una pregunta en Salmo 76:10. Es la misma de la semana pasada, ¿cierto? Sí. Sí, bueno. Ok, dale. Léelo, no hay problema. Ok.
Ciertísimamente la ira del hombre te alabará. Tú reprimirás el resto de las iras. Perfecto. ¿Qué significa ese versículo? Sí, exacto. Bien, la ira del hombre te alabará. ¿Cómo la ira del hombre alaba a Dios? Esto es extraño. Bueno, la ira es parte de la insensatez del hombre. De hecho, en Gálatas 5, del 17 en adelante, se da una lista de las manifestaciones de la carne. Adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicería, enemistades, pleitos, celos, iras. Ira es una manifestación del pecado y de la insensatez del hombre. Entonces, ¿cómo el pecado y la insensatez del hombre puede exaltar y dar gloria a Dios? Bueno, de dos maneras. Dice la Biblia que nosotros somos grato olor de Cristo en los que se salvan y en los que se pierden. En los que se salvan está claro, ¿por qué? Porque ellos al entregar su pecado a los pies de la cruz están dando gloria a Dios diciendo gracias porque tú pagaste mis pecados. Pero ¿cómo en los que se pierden también da gloria a nuestro pecado? Bueno, el pecado de los que se pierden. Bueno, porque revelan la justicia y perfección de Dios. Que Él es juez justo, que Él hizo todo lo posible y que aquellos que decidieron darle la espalda a la propuesta de salvación que Dios les había hecho, ellos terminaron en el castigo eterno que esos pecados merecían, exaltando, el infierno exalta la gloria de Dios, aunque pareciera lo contrario, podríamos pensar nosotros, pero exalta la gloria de Dios. Nadie que esté en el infierno puede decir que Dios fue injusto. Todos tuvieron oportunidad de arrepentirse y no lo quisieron hacer, en el nivel que sea, en el nivel de Caifás, por ejemplo, que tuvo a Dios, a Jesucristo, a Dios mismo sentado enfrente y blasfemó, o en el nivel de un aborigen que nunca tuvo una Biblia a mano y no tuvo la oportunidad de entender el Evangelio tal cual nosotros lo entendemos, pero que en su corazón cerró la puerta para entender que había un Dios creador y, como dice Romanos 1, del 18 en adelante, le dio la gloria a lo creado y adoró, idolatró a lo creado. Y Dios sol, Dios agua, Dios pájaro, Dios lluvia, Dios rana. Sí, se ríen, pero hay culturas enteras que... Tengo un amigo que tiene más de 1000 dioses. Es indio él. Y hay culturas enteras como la de los egipcios que idolatraban a ranas, por ejemplo. ¿Lista? Bien, ¿alguna otra? Allá hay dos arriba. Sí. Nos pregunta Cristian, en caso de que una persona sea salva y en el camino se pierda o le pasen algunas cosas y decide quitarse la vida, ¿va al cielo? Sí, no se pierde, se extravía, digamos, se extravía, pero no se pierde eternamente. Sí va al cielo porque, si bien es cierto, el suicidio es un pecado, no hay pecado que esté por encima del perdón de la cruz. Ejemplo, Saúl se suicidó y dice la Biblia que al día siguiente de que habló él con Samuel estaría con Dios en el paraíso. Quiere decir que aunque con todo el suicidio, él está en el cielo y lo vamos a conocer allá. Entonces, el suicidio como pecado es igual que cualquier otro pecado, es un pecado muy serio, habla de una conducta deplorable espiritualmente del creyente que fue descuidando su vida, que fue dando pasos agigantados en la depresión, en el abandono, dejó la Biblia, dejó la esperanza, dejó todo y cayó ahí. Eso sí, es una cadena de eventos que hablan de que del todo sembró para la carne, no sembró para el espíritu, pero la promesa de Dios es fiel. No hay pecado que esté por encima de la cruz, solo hay uno, el pecado imperdonable. ¿Cuál es el pecado imperdonable? Rechazar la cruz. El único pecado es rechazar el pago por los pecados, el pecado imperdonable. ¿Cuál es la otra? Sí, Jenny nos pregunta sobre los dones, Ajá, acerca de los dones de las lenguas, que entiendo que debemos anhelar los dones, ajá. las lenguas y las profecías, pero no entiendo mucho sobre la lectura de Corintios 14. Gracias. Sí, eso es un tema de varias semanas, Jenny. Lo que te propongo he estado pensando abrir otra serie un poquito más adelante acerca de los dones espirituales y el llamado a servir que tenemos a través de ellos, porque si bien es cierto este tema, sobre todo cuando habla de este tema lenguas y profecía, pues lo evitamos para no meternos en terrenos extraños. Es verdadero, está en la Biblia y debe ser estudiado como doctrina en su debida y justa medida. Entonces, lo que les decía es que cada creyente tiene un don o varios dones o la combinación de varios dones y todos nosotros tenemos que descubrir cuál es y ponerlo al servicio del Señor. Primero Pedro dice que cada uno conforme al don que ha recibido ministre a otros como buenos administradores de la multiforme gracia de Dios. Es decir, para yo poder ser parte del cuerpo edificando a mis hermanos, pues tengo que ejercer el don. Entonces, hay dones, solo para
completar lo que te estaba diciendo, voy a abrir una serie que voy a hablar acerca del servicio y los dones, y ahí va a quedar más claro. Pero solamente para cerrar tu pregunta, hay dones que tuvieron una manifestación temporal y otros que tienen una manifestación atemporal. Los que fueron temporales tenían un propósito dentro de un espacio de tiempo, ¿ok? Y los que son atemporales, pues son básicamente para la edificación de la iglesia durante el tiempo que la iglesia esté vigente, lo cual no será siempre también. La iglesia nació en Pentecostés, en Hechos 2, y la iglesia en su, digamos, ministerio en la tierra terminará en la segunda venida de Jesucristo. Algunos dicen que en el arrebatamiento, porque ella es tomada, pero durante ese tiempo, durante esos 7 años después del arrebatamiento, la iglesia, pues, sigue habiendo iglesia, pues, otra gente se convierte, hay 144,000 miembros de la iglesia que van por el mundo predicando el evangelio, en fin. Entonces, pero durante ese tiempo hay dones que son puestos para la edificación de la iglesia, para nutrirla, como por ejemplo, vamos aquí mismo que estoy en 1 Corintios 12, mira. Dice, y a unos puso Dios en el 12:28 dice, y a unos puso Dios en la iglesia, primeramente apóstoles, luego profetas y lo tercero maestros. Apóstoles es el típico caso de un don temporal. ¿Por qué? Porque fueron 12 apóstoles. Después de eso ya no hay más apóstoles. Cesó. Ya no hay necesidad de ellos. Ellos tenían un trabajo, era tomar el testimonio de Jesucristo y enseñarlo a la iglesia, dejarlo documentado para la iglesia, para que la iglesia después tomara ese testimonio, ahora escrito, ya no visual, como dice Pedro, nosotros vimos en el Monte Santo, nosotros oímos la voz que venía del cielo. Dice, pero tenemos también la palabra profética más segura. Ahí está Pedro haciendo el cambio, diciendo, yo fui de los testigos presenciales. Ahora ustedes, la segunda generación, tercera, y la que vayamos nosotros, la 50 generación de la iglesia, nosotros ya no somos testigos presenciales, pero somos igualmente impactados como si hubiéramos sido testigos presenciales. O, según Pedro, más seguro aún, porque tenemos el testimonio de Jesucristo plasmado en la palabra de Dios. Entonces, cuando la palabra de Dios yo la acepto como verdad, yo estoy aceptando el testimonio de los apóstoles y esto hace que yo experimente el nuevo nacimiento que ellos también experimentaron al ser de los testigos oculares. Pero ese era el trabajo de ellos, poner ese fundamento, ¿ok? Después de terminado eso, cesó, ¿ok? ¿Cómo lo sé? Ahí es donde vamos a tardar 2 semanas estudiando. En Hechos 2, para seleccionar el 12º apóstol después de la muerte de Judas, hubo que cumplir ciertos requisitos que los apóstoles tenían que tener para poder ser seleccionados como apóstoles. Primero, haber estado desde el bautismo de Jesús en el río Jordán con Juan Bautista hasta que fue tomado y su ascenso al cielo. Para ser apóstoles. Entonces, ¿cuál de los que hoy en día andan diciendo soy apóstol de Jesucristo en este siglo XXI estuvo en el bautismo desde Juan y todo lo demás? Entonces es una locura decir que el don de apóstol está vigente. Y varios otros puntos tenían que completar. El don de profetas. La profecía tenía un objetivo temporal y era completar lo que todavía no se conocía. En 1 Corintios 13, en el 9, dice, porque en parte conocemos y en parte profetizamos. Había conocimiento, no está hablando de lo que aprendemos en la escuela, el conocimiento en la Biblia es el conocimiento revelado de Dios, lo que la Biblia enseña como ciencia, la verdadera ciencia, conocimiento revelado de Dios. Había parte escrita, el Antiguo Testamento, y en este momento no estaba el Nuevo Testamento. Entonces, preguntaba María Elisa, Guillermo, una pregunta, ¿cómo debo yo comportarme con mi jefe? Entonces, Dios me daba a mí ese don y profetizaba. Y yo le hablaba lo que todavía no estaba escrito. Y yo le decía, siervos, obedeced a vuestros amos terrenales con temor y temblor, no sirviendo al ojo. Y yo le decía a ella lo que Dios me decía que le dijera. Pero dice 1 Corintios 13, mas cuando venga lo perfecto, entonces lo que es en parte se acabará. ¿Qué es lo que es en parte? En el versículo anterior dice, en parte conocemos y en parte profetizamos. Entonces, ¿qué es lo que es en parte? Lo que conocemos y lo que profetizamos, porque ahora ya vino lo completo, la completitud que trajo el canon.
Y Dios sella eso diciendo en Hebreos 1, Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras a los padres por los profetas en estos postreros tiempos, ha hablado por el Hijo. Listo, ya nadie se va a levantar a decirte, Dios me dice que te diga, Oriana. Dios me dice que te diga, qué sé yo, Luis, Pedro, Juan. Porque ya Dios no habla de esa manera. Hay que tener cuidado. Mientras yo más trato de andar distinguiendo la guía de Dios fuera de la palabra de Dios, más desacredito el único instrumento que Él dejó para que yo conociera su voluntad revelada. Ahora, Dios usa a través de los dones, como dice el tercer punto aquí, a maestros, y luego dice, bueno, en Efesios 4, donde está otra lista, dice maestros y pastores, los usa para la edificación del cuerpo. ¿Cómo? Les da un don a ellos para poder desmenuzar la enseñanza y hacerla accesible a la oveja. ¿Cómo sé si alguien tiene don de maestro? Bueno, porque sus discípulos empiezan a crecer. Tiene discípulos y estos discípulos de repente ganan las almas, de repente salen adelante, tienen victoria en sus situaciones matrimoniales, qué sé yo, en sus relaciones, en sus luchas, van saliendo adelante. Es como ovejas se están nutriendo y están creciendo por la enseñanza de ese maestro. Y se nota que hay un don entonces. Tenía un condiscípulo que de repente empezó él a crecer su mesa de discipulado. Y después íbamos de viaje, fuimos a México una vez, y era súper curioso porque andábamos todos, y él andaba junto con sus discípulos, y andaban como patitos todos detrás de él. Y él iba para allá y los 15 iban para allá. Y venía para acá y todos al café donde iba su amigo. Y todo, pero no como una regla, sino porque se veía que él tenía un llamado de pastor. Porque un pastor sin ovejas está difícil. Un pastor de nada. Pero cuando hay un llamado de pastor, el pastor convoca y las ovejas llegan. Son congregadas por él, son apacentadas. De hecho, Jesucristo dice que se levantó y viendo las multitudes, tuvo compasión de ellas porque eran estaban desamparadas y dispersas como ovejas que no tienen pastor. Quiere decir que el pastor llega y quita la dispersión, quita el desamparo, congrega, agrupa, cuida, exhorta, mira, aquí ven, no te me salgas, pone la visión, pone la guía, todo eso es un llamado. En fin, podríamos hablar mucho más de eso, solamente quería llegar al de las lenguas, Jenny. El de las lenguas tenía un propósito también. El propósito de las lenguas fue traer evidencia a Israel de que venía una disciplina por su indiferencia, que había anunciado Dios desde el Edén prácticamente. Entonces, cuando ellos se levantan en Hechos 2 y empiezan a hablar en lenguas, de hecho, en Hechos 2, dice la Biblia que, ya voy, este tema me encanta. De hecho, van a recibir un estudio que se llama Un camino más excelente, que habla acerca de este tema. En Hechos 2 dice que ellos, cuando vino el Espíritu Santo sobre ellos, hubo un estruendo, se juntó la multitud, estaban confusos porque cada uno les oía hablar en su propia lengua. ¿Quién es cada uno? Todos los que estaban congregados, judíos, prosélitos de todas las naciones, estaban congregados en Jerusalén. Había judíos que hablaban distintas lenguas. Me dirás, entonces eso confirma de que sí se hablan distintas lenguas. Y habrá quienes digan, hurracanda la vasalla, Rambo, raja la papaya, saca la sandía, sáltate la cerca. Llama a María. Y no son lenguas extrañas de esas que no tienen ningún significado. Fíjate qué curioso. En ese momento, cuando dice que el Espíritu les dio para hablar en otras lenguas, ellos mismos dicen, ¿cómo pues los oímos nosotros hablar cada uno en nuestra lengua en la que hemos nacido? ¿Qué está diciendo? No está diciendo que los oigo hablar en Urracanda la Masaya. Está diciendo, lo oigo hablar en inglés. Bueno, en ese momento no había inglés. Lo oigo hablar en español. Lo oigo hablar en francés. ¿Y qué les llamaba la atención? Dice ellos, partos, medos, elamitas y los habitantes de Mesopotamia, todo con idiomas distintos, en Judea, en Capadocia, en el Ponto, en Asia, en Frigia, en Panfilia, en Egipto, en las regiones de África, más allá de Cirene, romanos aquí residentes judíos como prosélitos, cretenses y árabes, pura gente que hablaba idioma distinto. Yo estuve en Jerusalén y todavía se mantiene eso en Jerusalén. Todas las nacionalidades, todo, ves gente de todo lado, todo lado, todo el mundo habla distinto. Y más en tiempos de fiesta. Ahora, estos sí eran judíos.
Venían de sus lugares, tenían que venir a las fiestas y luego irse, pero venían porque su papá, su abuelo, su bisabuelo habían nacido en la dispersión. Entonces dice, todos nosotros, cretenses, árabes, etcétera, todos los que dicen, les oímos hablar en nuestras lenguas las maravillas de Dios. Y estaban atónitos y perplejos, diciéndose unos a otros, ¿qué quiere decir esto? ¿Cómo es que esta gente sabe hablar nuestro idioma? ¿Por qué les extrañaban? Porque eran 12 galileos, pescadores. Bueno, uno era publicano, pero los demás pescadores o dedicados a trabajos de jornalero, que no tenían por qué hablar otros idiomas. Y de repente empezaron a hablar. Entonces les extrañaban y además estaban hablando las maravillas de Dios. Quiere decir que les entendían. Pero hoy en las iglesias la gente se para a decir estupideces en sonido raro y creen que es la presencia del Espíritu Santo. Cuando dice, lo vas a leer más adelante en 1 Corintios 14, que Dios es un Dios de orden, no de confusión. Cuando yo te hablo en Urracán de la Masaya, ahí hay desorden. ¿Y qué estoy tratando de hacer? Poniendo el reflector sobre mí para que ustedes digan, wow, ese sí es su enviado de Dios. ¿Por qué? Porque tiene un nivel espiritual por encima del que todos los demás tenemos. Y no solo eso, sino ahora les digo, yo soy el apóstol Leandro. Y cuando salgo de aquí, por favor, nadie me toque porque me quita la unción. Y uso conceptos que suenan a Biblia, pero no tienen nada que ver con la Biblia. Únicamente es un egoísmo y por eso se está viendo en Corintios, gracias a Dios. Se está viendo en Corintios, por eso Pablo les dice, por eso yo les propongo un camino más excelente. ¿Cuál es el camino? El del amor, 1 Corintios 13. Si yo tuviese amor, si yo hablase lenguas humanas y angélicas, dice, y no tengo amor, vengo a ser como metal que resuena y címbalo que retiñe. Dice, ¿de qué me sirve hablar lenguas y hacer cosas si no tengo amor? Y lo menos que había en la iglesia de Corinto era amor. Dice, no que las lenguas estén vigentes. Bueno, aunque en ese periodo todavía, y es lo que les decía, que hay dones que son temporales. Entonces, ¿qué sucedió en ese momento en Jerusalén cuando ellos empezaron a hablar en otras lenguas? De hecho, el mismo verbo en el griego que habla de las lenguas, que es la palabra griega glosa, está en Hechos 1, escrito por el mismo autor, en el versículo 19, dice, y fue notorio a todos los habitantes de Jerusalén, de tal manera que en el campo que se llamaba en su propia lengua Aceldama, que quiere decir campo de sangre. Hablando de otro tema, está refiriéndose a donde se suicidó Judas, a donde se ahorcó Judas, está diciendo que en su propia lengua el lugar se llama Aceldama. Es como que yo diga, el terreno está en un lugar que los gringos le dicen, qué sé yo, White Waters, en su propia lengua. Aceldama no era el griego, era en la propia lengua, me imagino que hebrea. Pero eso no importa, lo que importa es que al decir en su propia lengua, está diciendo en su propio ¿qué? Idioma. No eran cosas raras que balbuceaban, eran idiomas que hablaron. Entonces, la misma palabra es que Dios es tan increíble. Dice que los indoctos y los inconstantes tuercen las escrituras para su propia perdición. O sea, yo para hacer de esto una doctrina extraña, yo tengo que torcer la escritura. Aquí no hay chance de equivocación. Si yo quiero servir a Cristo, Él me va a aclarar. Y pone este ejemplo de que Judas se ahorcó en este lugar. Dios, se me pasó la hora. Que Judas se ahorcó en este lugar para darnos a entender de que ellos en su propio idioma le llamaban a ese lugar Aceldama. Para que entendamos de que está hablando de idiomas, ¿ok? Más adelante me extenderé con este punto, pero quiero ir adelante con la prédica. Bien, en resumen, las lenguas no están vigentes, solamente para que no quede así como... Sí, es apasionante, cuando lo estudiamos así. Dice, mas cuando venga lo perfecto, ¿qué era lo perfecto? El canon completo, entonces lo que es en parte se acabará. Dice, el amor nunca deja de ser. Dice, pero las profecías se acabarán. ¿Se acuerdan del don de profecía? Dice que se acabará. ¿Cuándo se acabó el don de profecía? Cuando la palabra estuvo completa. Ya no hacía falta que una persona... Se acabará significa ¡pa! No significa de un tajo.
se acabará. En el momento en que Apocalipsis 22 se terminó de escribir, se acabó la profecía. La profecía se acabará. Y cesarán las lenguas. El verbo que usa es cesar, no acabar. Cesar es poco a poco, poco a poco. Porque las lenguas estuvieron vigentes hasta cierto momento. De hecho, vemos en el libro de Hechos, donde inclusive en Hechos 8, si no me equivoco, hay unos que reciben el Espíritu Santo y hablan en otras lenguas. Pero después de eso, poco a poco empezaron a cesar, porque ya el propósito de ellas, que era anunciar que los apóstoles hablaban y venían a anunciar la palabra de Dios, ese era el propósito de todo esto, respaldar lo que estaban diciendo con la firma de Dios, dando a entender de que ellos estaban efectivamente anunciando la palabra de Dios. Dice la Biblia en Hebreos 2:4, dice, testificando Dios juntamente con ellos. ¿Cómo testificaba Dios juntamente con los apóstoles? Si Dios no se ve, no se siente, no estaba presente, ya Jesús había ascendido al cielo. ¿Cómo testificaba Dios juntamente con ellos? Ahí mismo lo dice, con señales y prodigios y diversos milagros y repartimientos del Espíritu Santo según su voluntad. Entonces ellos levantaban un muerto, dice que la sombra de Pedro sanaba a los enfermos, tenían poderes para sacar fuera demonios, etcétera, y hablar lenguas. Esto era Dios diciendo, ellos son portadores del mensaje de salvación, ponía ese sello. Pero fue cesando y cesando hasta que ya terminó el ministerio apostólico. Y de hecho ya la iglesia, si revisamos la historia de la iglesia, ya el don de lenguas fue quedando desplazado hasta que desapareció. Hoy no tiene sentido hablar en lenguas, nada más de buscar el aplauso de un auditorio ignorante que no tiene Biblia, ni tiene un pastor paciente y misericordioso que les enseñe con la palabra de Dios lo que es la verdad. ¿Ok?